¿En qué capítulo habíamos quedado? ¿Con la acción de orina, cierto? Sí, 26. Listo. ¿Ese qué capítulo es? El segundo de renal. 26. Listo. Hay una parte que pasó en ese capítulo que no sé si ustedes lo vieron, son las preguntas más o menos son así. Que muestran las flechitas. Por favor. ¿Dónde está el otro video? No sé si vieron algo así. Que esquematiza como lo que es la figura renal, lo que es el glomérulo y los túbulos. Y básicamente hace referencia a las sustancias que pasan a través o por el sistema tubular. Entonces, básicamente hay sustancias, imaginen que esto es el glomérulo y estos son los túbulos. Sí, eso es el esquema que hace Gator. Entonces, hay sustancias que tal cual como se filtran, se excretan. ¿Qué sustancias serían estas? ¿Cómo? ¿Cuáles? Sobre todo la creatinina, la urea. Pero la urea tiene una excepción. ¿Sí la saben o no? Que la urea sí se reabsorbe. ¿Sí sabían o no? Sí lo tienen que saber porque yo se los dije. Yo estoy seguro que se los dije. Échense a ver si verán. Me sale como en el parcial que yo nunca les dije que el edema unilateral, que no sé qué. Esto yo se los dije. Que yo les dije que se concentraba en la médula renal y se hacía como más salada, más hiperosmolar y que gracias a eso se reabsorbía agua cuando actuaba la hormona antidiurética. Eso yo se los dije. Estoy seguro de eso. Entonces la urea se comporta así, se filtra tal cual y se desecha, pero si yo estoy en una condición de deshidratación, yo puedo reabsorber urea en la médula renal. Entonces este es el riñón, más o menos sería médula, esto sería corteza. En la médula concentro la urea. ¿Para qué concentro la urea entonces? ¿Para qué la concentro en el riñón? Me voy a sacar la castigadora. Voy a ponerle lucir. ¿Para qué concentro urea en el riñón? Si la urea es un desecho. Pero ni diciéndoles. Ya sí les no digo. puede generar toxicidad. Debido a que un compuesto hidrogenado. Pero mire que las cosas ocasionan toxicidad si usted las tiene en el plasma. Si usted las tiene guardaditas en un compartimiento, normalmente no. Es como decir que los jugos gástricos pueden ser tóxicos. Pero no. ¿Por qué? Porque usted los libera cuando necesita, se activan, disgregan los alimentos y se desactivan. ¿Y están guardados en dónde? En las células parietales del estómago y en la secreta. Así acá. Ahí se guarda urea en la médula renal. Pero es que esta urea no está circulando. O sea, toda esta cantidad de urea no está circulando a nivel plasmático. No está circulando. Si quieren, hacia acá, doctor. Ahí sí alcanza. Esta urea no está circulando a nivel plasmático. Si esta urea circulara toda a nivel plasmático, ¿qué pasaría? Una encefalopatía. Una encefalopatía, sí señor. Pero no, yo la tengo aquí guardadita. Ahora sí, ¿para qué? ¿Para qué yo la guardo? El parcial les hizo perder la confianza. Pierden la confianza demasiado fácil, tienen un nivel de tolerancia muy bajito. Eso no puede pasar. Para hacer la corteza no
¿Pero por qué la corteza? Si estamos hablando de la médula. ¿Para hacer la médula qué? Sí. ¿Qué significa ser hiperosmolar en términos así simples y castizos? Más salada. O sea, para que me entiendan, más salada. ¿Más salada que quién? ¿Más salada que quién? ¿Que el compañero que llegó tarde y no lo dejaron entrar? ¿O más salado que quién? O sea, más salada respecto a qué? No. Si a mí me interesa hacer algo salado es porque yo necesito mover líquido. Ajá. ¿Y los túbulos tienen la misma molaridad que quién? No. Por pura lógica. Si yo estoy diciendo que las sustancias se filtran tal cual, entonces la osmolaridad de los túbulos refleja la osmolaridad plasmática. ¿Sí? Salvo por las proteínas, pero es que la mayoría de la osmolaridad plasmática está dada por el sodio y la glucosa. Ustedes lo han visto por ahí cuando salen videos del Dr. Rauri o videos de estos médicos o tiktokers que dicen, te enseño a calcular en 2 minutos el anión GAP. Te enseño, ¿no han visto eso? Esos son cálculos de osmolaridad plasmática. Entonces, la médula para que sea más hiperosmolar que el plasma, o en términos iguales que los túbulos. ¿Para qué? Para que cuando estos túbulos bajan hacia la médula renal, acuérdense que, no sé si vieron la figurita de Gaito, pero la nefrona es una cosa como así, y los túbulos bajan hacia la parte renal, sobre todo el túbulo colector. ¿Qué particularidad tiene el túbulo colector? Que el túbulo colector es impermeable al agua dependiendo de la situación. Si yo estoy deshidratado, el túbulo colector se vuelve permeable al agua. ¿Por qué? Porque el túbulo colector, yo les invito a que vean la imagen está por ahí en el libro, creo que está. El túbulo colector ya está en la parte de la médula, ¿sí? Acuérdense que era algo así, viene el glomérulo, viene el túbulo proximal, luego hace algo así, hace Henle, bueno, túbulo distal, y luego aquí túbulo colector. Si separamos y hacemos esto así, entonces corteza y acá abajo médula y acá el túbulo colector quedaría en médula. ¿Para qué les todo esto que yo les digo? Porque si usted está deshidratado, hay producción de hormona antidiurética, ¿sí o no? ¿Sí tiene sentido o no? Porque es para disminuir la diuresis. La hormona antidiurética básicamente lo que hace es que en el túbulo colector expresa acuaporinas. Entonces eso es básicamente lo que la antidiurética hace en el túbulo colector y también un poquito en el distal. Entonces expresa acuaporinas y entonces el agua tiene que moverse acá otra vez. Esto sería el túbulo y esto sería intersticio. Aquí ya estamos en médula. Entonces la hormona antidiurética pega y yo expreso acuaporinas de esta forma. ¿Cuál sería el sentido? Que el agua se mueva de los túbulos hacia dónde? Hacia el intersticio. ¿Para qué hacia el intersticio? Porque es que acá hay capilares, peritubulares. Entonces, si yo reabsorbo agua aquí, el agua por osmosis luego tiende a irse hacia los capilares. ¿Por qué? Porque acá ya hay baja presión, entonces el agua tiende a reabsorberse y yo vuelvo y pongo a circular esa misma agua. Pero yo necesito que el agua se mueva por un gradiente pues, de presión, pero sobre todo por un gradiente osmótico. Entonces yo concentro urea en la médula renal, la vuelvo más hiperosmolar que los túbulos, ¿y eso qué haría? Que el agua se mueva hacia el sitio donde hay mayor concentración, entonces pasa de los túbulos hacia allá. ¿Qué efecto ocasionaría en el paciente esto? Una oliguria.
que en clínica la oliguria tiene, ellos la misma definición le dice cuántos mililitros de orina es al día. Pero para efectos de nosotros, digamos que el paciente está orinando, ¿qué? Poquito. Está orinando menos. O anúrico. Que contrario a lo que uno cree, no es que el paciente no esté orinando, sino que orina mucho menos que la oliguria. Son muy poquitos mililitros al día. Pero el paciente no está inhibido de orinar. O sea, puede que orine y usted ve que orina goticas, pero muy poquitas. Esto tiene una definición de cuántos mililitros y esto también, ¿sí? Pero no les va a hacer que pues, eso lo aprenden en semiología. Entonces, el paciente es de esta manera. ¿Por qué? Porque el paciente está en una condición de deshidratación y al mismo tiempo va a incrementar la ¿qué? La sed. La vasopresina es esta misma. Por eso a mí me gusta decir la antidiurética, porque recuerda mucho más la función. Y al mismo tiempo que hay elevación de esta, hay elevación de ¿qué? De aldosterona. Pero esta ya veremos más adelante dónde actúa, que esto es también un poquito aquí, pero sobre todo en túbulo distal. ¿Sí me entendieron esa parte? Entonces, hay unas sustancias que tal cual se filtran acá, y cuando yo hablo de filtrar, pues que pasan el filtro, que es ¿quién es el filtro? Glomérulo. Pasan el filtro. Y esas sustancias, algunas de esas se excretan tal cual, como esta, por ejemplo. ¿Sí? Desechos nitrogenados como la urea. Hay más. Bueno, los principales. Algunos esto. ¿Qué decir? No sé. Algunos desechos del metabolismo, pero que quizás son como combinaciones con fósforo, etcétera. Bueno, se filtran y no se reabsorben. Esta sería como la excepción, pero para esta no hay excepción, porque no tenemos para este como receptores de ninguna manera. Entonces se desecha. Hay otras sustancias que se comportan de esta manera. Entonces, cada que yo hago esto representa glomérulo y este solo tubo representa todos los túbulos. Hay sustancias que hacen esto y hacen esto. Esto quiere decir, se reabsorbe, pero también se excreta. ¿Qué sustancias serían ejemplo de eso? Agua. Sí, agua. Sodio. Es que, bueno, sí, cloro, sino que como el cloro va de la mano en el asa de Henle con el sodio y lo demás. Que dependiendo de las necesidades, se reabsorbe y se excreta. Cuando ustedes hacen un parcial de orina, ustedes han visto que les reportan glucosa, ¿cierto? ¿Sí o no? Les reportan glucosa, les reportan proteínas. ¿Sabe qué faltó acá? El ácido ascórbico. Ustedes han visto que algunos parciales de orina reportan ácido ascórbico. Los parciales de orina normales no van a reportar ni sodio, ni potasio, ni nada de eso, muchachos, no lo reportan. Leucos, hematíes, ¿sí? La glucosa, casi prácticamente toda se reabsorbe. Prácticamente toda la glucosa se reabsorbe. Porque yo tengo acá receptores para glucosa, sobre todo cotransportadores de glucosa-sodio, que son los famosos SGLT. No sé si lo han escuchado. Famosos ahorita porque se han vuelto el pilar del tratamiento de diabetes y insuficiencia cardíaca. También salen muchos TikTokers ahí y dice, te resumo en 3 minutos el tratamiento de la diabetes actual y hablan de los SGLT. Se ponen ahí de sapos a resumir las guías, pues que la lean completa. Entonces, y la resumen mal aparte.
Entonces, estos SGLT hacen referencia a estos cotransportadores. No sé cómo está, más o menos de esta manera, donde en alguna parte se pega el sodio y en otra parte se pega la glucosa. Entonces los dos pueden hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de transporte es este? ¿El qué? ¿El qué? Sí, es un cotransporte, pero ¿qué? O sea, ¿en qué categoría lo pone? Secundario. Secundario. Acá no hay gasto energético neto, sino que se vale de una diferencia previamente dada, que cuando veamos bien los SGLT los miramos. Lo que quiero que entiendan es que reabsorbe el sodio y reabsorbe el sodio y glucosa. Resulta que esto tiene velocidad límite, ¿cierto? Si el paciente es diabético, no, está empezando, el señor no sabe que es diabético, digamos que no sabe que es diabético, está empezando con la diabetes y está presentando cifras de glucosa promedio digamos en 260. Estos cotransportadores, ellos tienen la capacidad de ser ¿qué? Saturables. Entonces, si las cifras de glucosa ascienden, casi siempre cuando ascienden por encima de los 180, todos los transportadores en algún momento determinado van a estar ocupados por una molécula de glucosa. Como esto viene con presión, esto básicamente es líquido bajando, lo que usted alcance a reabsorber acá estuvo y lo que no. Entonces, si usted tiene demasiadas moléculas de glucosa, en algún momento todos los transportadores estarán ocupados por glucosa y la glucosa restante no tendrá quien la capte. Por lo tanto, el paciente en el parcial de orina le reportan glucosa 3 cruces o 4 cruces, lo que sea. ¿Sí? Si nosotros hacemos un parcial de orina, de pronto escasamente una cruz, y eso. A no ser que de pronto ahorita que alguno sea diabético o algo así mal controlado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la glucosa se reabsorbe, pero también se excreta en esta situación. En la situación fisiológica normal, ¿qué es lo normal? Que la gran mayoría de la glucosa se reabsorbe. ¿Por qué? Porque es la fuente primaria de energía. Entonces no aguanta desperdiciar glucosa. Acá se desperdicia, ¿por qué? Porque es que fisiológicamente ya no puedo reabsorber más por unidad de tiempo. ¿Sí? El sodio pasa algo parecido. Si tengo niveles elevados de sodio o un estado de hidratación abundante, lo que va a suceder es que si estoy bien hidratado y mis niveles de sodio y agua están elevados, acá hay incremento de la presión, como que ustedes le incrementaran o le abrieran la llave completa a una manguerita. Esto sale con mucha presión porque pues hay un estado de volemia bastante alto y la presión va tan rápido, el líquido moviéndose, que los receptores que yo tengo acá no alcanzan a reabsorber todo el sodio que yo tenga, ¿sí? Ni toda el agua. El resultado final, ¿qué va a ser? Que una parte se reabsorbe y una parte se excreta. Entonces yo voy a tener pues excreción de sodio, pero el parcial de orina normalmente no me mide el sodio. Si ustedes quieren saber cuánto sodio hay, piden una cosa que se llama el sodio urinario, pero eso normalmente pues casi siempre se mide en 24 horas, ¿sí? Pero pues también se puede medir antes, pero ustedes lo tienen que pedir, en el parcial de orina no viene. Y lógicamente agua, porque el paciente tiene un estado de hidratación adecuado, entonces en ese momento la antidiurética va a estar ¿qué? Baja, es decir, no hay acuaporinas en túbulos colectores, entonces él se vuelve impermeable al agua, el agua se excreta. En todo este trayecto se reabsorbe agua, claro que sí, pero pues siempre va a haber más agua que la cantidad disponible, es que lo que yo puedo reabsorber. Entonces voy a tener sodio urinario y voy a tener agua. Se comportan así, de esta manera.
Hay otros que es la gráfica así, viene el túbulo, se excreta, pero fuera de eso, también yo puedo añadirle un poquito más. ¿Sí me hago entender? Entonces, fuera de que se filtra, yo le puedo poner un poco más. Excretarlo. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles creen? Que en el anterior se reabsorbía, en este se secreta. Pues eso sería, por ejemplo, la urea. ¿La qué? La urea. Casi la gran mayoría de ella es de esta forma. Y se reabsorbe la que necesito y la que no se elimina. Pero hay un ejemplo más claro. No. Los ácidos. O los ácidos no, los hidrogenios. ¿Sí? Si yo estoy en un estado de acidosis, tengo elevación de los iones hidrógeno, le puedo aportar, aparte de que se está filtrando acá, le puedo aportar para que incrementar el nivel de excreción de hidrógeno para disminuir los ácidos. ¿Cuál es la definición de un ácido? Es una sustancia que puede donar hidrogeniones al medio. Entre más hidrogeniones tengo en un medio, ¿cómo es el pH? ¿Así o así? Va. ¿Sí? Entonces, entre más, esas son concentraciones logarítmicas de ion hidrógeno, entonces entre más ácido, más hacia abajo la flechita. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mucha cantidad de esto en el medio. ¿Cuál es el problema? Que esto se une con el agua. ¿Sí? Que esto se une con el dióxido de carbono. Entonces forman ácidos, sobre todo ¿qué? Ácido carbónico. Esto es lo que se altera cuando ustedes escuchan que el paciente está en acidosis, que si es metabólica o respiratoria, yo más adelante les enseño eso. Entonces, cuando estamos en esto, fuera de que los iones hidrógeno se filtran, porque a nivel plasmático tengo muchos iones hidrógeno porque hay algo que me está alterando, también se secreta. Hay más ejemplos, pero por el momento solamente con que tengan ese es suficiente. Entonces, la dinámica es esa. Ahora, si yo tengo niveles de hidrógeno bajos, pues yo no voy a secretar, ¿sí? Porque yo también necesito tenerlos. Ellos no es que sean malos. Yo necesito tener un balance para tener el pH normal plasmático. Entonces yo tampoco puedo estar constantemente secretándolo. Entonces si los iones hidrógeno disminuyen, pues esta secreción para. Y casi todos los iones hidrógeno que lleguen acá se reabsorben. ¿Cómo? Más adelante les enseño eso también. Entonces esa es la dinámica con algunas o la mayoría de sustancias. Todos los que sean electrolitos se comportan como se comporta el sodio, la glucosa, la mayoría. Es decir, los reabsorbo, hago reabsorción según las necesidades que yo tenga. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, un estado hiperclorémico, pues reabsorbo menos cloro. ¿Sí? Si estoy en un estado de hipercalemia, pues reabsorbo menos potasio, porque al elevarse, no solo reabsorbo menos potasio, sino que excreto más potasio, porque la hipercalemia es un estímulo poderoso para la secreción ¿de quién? ¿De quién creen? ¿De quién? No. La hipercalemia, la elevación del potasio, me genera la estimulación o el incremento de alguien. ¿Por qué creen? Por lógica.
No, no, eso es otra cosa, después hablamos de eso. La elevación de potasio plasmático induce la elevación de alguien. ¿Quién es? Y eso el conocimiento ya lo tienen. No están aprendiendo a usar las cosas. Ahí está. Aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y excreta potasio. Cuando ustedes están en un paciente que tiene una hipercalemia, la aldosterona está elevada para regular esto y excretar más potasio para tratar de bajar un poquito esos niveles de potasio. Y a nivel de las ANGL se reabsorbe también menos potasio. ¿Eso para qué? Para bajar los niveles de potasio. Ay, ¿por qué si el potasio yo he escuchado que es bueno? No, si el potasio tiene una regulación plasmática muy cortita, de 3.5 a 5.5. Entonces, si ustedes ven, la normalidad, ¿cuánto es? De 2.5. ¿Sí? En eso se sostiene la vida, en este estado de equilibrio tan delgadito. Entonces, cuando usted ya comienza a sobrepasar este nivel o a bajar de este nivel, usted ya empieza a tener problemas. Entonces, la regulación de potasio está muy estrecha. Yo tengo un margen muy chiquitico. Entonces, si se sube o se baja, nosotros vamos a tener efectos. ¿En dónde? Sobre todo a nivel cardíaco. Entonces, ahí es que el paciente hace trastornos de repolarización, arritmias cardíacas, ¿sí? Y se muere. Entonces, esa es la cuestión con el potasio. Pero una pregunta, ¿y cómo se regula cuando hay niveles altos de potasio o niveles bajos de potasio? Niveles bajos de potasio bueno, cuando hay niveles bajos de potasio, la aldosterona se suprime. Y cuando veamos ahorita la parte tubular, en el ASA-AGL hay un transportador de sodio cloropotasio. Entonces comienza a trabajar más para reabsorber más potasio. Pero muchas veces esto no es suficiente. Por eso a los pacientes se les baja el potasio. Pero no sé que sí hay receptores a nivel de los túbulos para poder resolverlo. Sí, sí señor, pero sobre todo a nivel del ASA-AGL, en un cotransportador que se llama sodio cloropotasio. O sea, es uno solo para todos. Este es el que inhibe la famosa furosemida. No sé si han escuchado la furosemida. Usted le pone furosemida y ella bloquea este receptor. Y como el ASA-AGL le reabsorbe tanta agua y solutos, entonces el paciente pues orina bastante. Usted bloquea esto. Una pregunta, y los que tienen, por ejemplo, aldosteronico, Por eso es que los trastornos de la aldosterona, si usted no los corrige, son incompatibles con la vida. Porque, ¿por qué? Si yo tengo un hipoaldosteronismo, baja aldosterona, no reabsorbo sodio, por lo tanto los niveles de sodio ¿qué? Y no excreto potasio, por lo tanto los niveles de potasio ¿qué? Entonces, el hipoaldosteronismo sin tratarse, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente cuando empieza con hipoaldosteronismo todavía produce algo de aldosterona, hasta que puede que finalmente ya no esté produciendo nada. Esa como regulación a la baja de la aldosterona, el que esté produciendo cada vez menos de manera progresiva, de pronto el paciente de una vez no va a hacer síntomas, ¿sí? Pero si yo le quito de una vez la producción de aldosterona o finalmente ya está produciendo niveles muy bajos de aldosterona, caen los niveles de sodio. Entonces el paciente hace una ¿qué? Una hiponatremia, que también es peligrosa. Los niveles de sodio van de 135 a 145 más o menos, dependiendo del libro que ustedes lean. Dependiendo. Le ponen 3 más a esto o 3 menos y así igual con esto. Y acá el paciente hace una ¿qué? Una hipercalemia. ¿Cómo? Usted ahorita acaba de decir cuando hay hipercalemia, que eso que nos demuestra. Entonces dice que hay aldosterona, entonces usted ahorita me está diciendo que cuando hay hipoaldosteronismo hay hipercalemia también. Sí. Pero usted ahorita llegó y nos dijo que cuando hay hipercalemia eso demuestra que hay aldosterona. Es que lo que pasa es que él me está preguntando que qué pasa cuando hay hipoaldosteronismo.
Pero entonces si viéramos una hipercalemia en una persona puede ser tanto hipoaldosteronismo como que hay bastante aldosterona. No, en ningún momento dije eso. Entonces ahorita cuando se está diciendo que hay, cuando usted dijo, cuando hay potasio aumentado, ¿eso qué demuestra? Entonces digo, hay un aumento de la aldosterona. Que el aumento del potasio lleva fisiológicamente a que se aumente la aldosterona para poder eliminarla. Pero una pregunta, ¿esos receptores son independientes del eje? ¿No necesitan regulación? ¿O dónde, digamos, las concentraciones de potasio para la secreción de la glándula? No lo entiendo, ¿qué? O sea, digamos, pues por el eje sabemos que la angiotensina 2 induce la liberación. Pero Sí. como estos son concentraciones, ¿qué induce la liberación? Es que resulta que yo no he llegado allá, pero la aldosterona tiene unos estímulos independientes, o sea, tiene diferentes formas de activarse. Una es por el eje, ¿sí? Que ¿quién la activa inmediatamente? Angiotensina 2. Y lo otro son catecolaminas. Que esto y esto van de la mano, realmente. Pero puede escapar de la regulación fisiológica si ustedes tienen, por ejemplo, un exceso de catecolaminas, pues van a tener elevación de aldosterona. ¿Por qué tendría exceso de catecolaminas? Que tengan de pronto un tumor productor de catecolaminas. Entonces, ese tumor me va a llevar también a que se eleve los niveles de aldosterona por estimulación directa. Lo otro es el potasio. ¿Sí? Y hay otros un poquito menos frecuentes. Entonces estos son los más frecuentes. Entonces angiotensina 2, porque quiere decir que está detectando hipoperfusión renal baja de la caída de la presión arterial. Con caída de la presión arterial, angiotensina 2, secreción de aldosterona para reabsorber sodio, ¿sí? Ahí mismo se excreta potasio, pero entonces yo elevo los niveles de presión arterial. Catecolamina relacionado también con la presión arterial y estados de estrés. Entonces me lleva las catecolaminas directamente por estimulación de la suprarrenal a elevación de la aldosterona. Y lo otro es el potasio. ¿Por qué? Porque al censar niveles de potasio altos, como la aldosterona secreta potasio, ¿sí? Entonces las células que secretan la aldosterona, que se encuentran en la suprarrenal, detectan elevaciones del potasio y llevan a incremento de la aldosterona para que la aldosterona en el túbulo distal y el colector, pero sobre todo en el distal, ¿sí? Reabsorba sodio y excrete potasio, y entonces yo poder disminuir los niveles de potasio. Y sí, son estímulos independientes que escapan el eje. En este caso sí, cuando tienen elevaciones hidroelectrolíticas del potasio. Y por ejemplo, el cortisol, que es el estrés. El cortisol, resulta que el cortisol no es que se meta tanto con la aldosterona, sino que el cortisol es un ¿qué? Es un marcador de estrés. No, sí, pero fisiológicamente ¿qué es? Un corticosteroide. ¿Qué significa corticosteroide? Que se produce en la corteza ¿de quién? Sí, entonces de la glándula se produce en la corteza. ¿Y qué significa esteroide? Que es una hormona cerebral. ¿Qué es qué? Una hormona cerebral. ¿Pero qué significa eso? Que sea esteroideo. No. No. O sea, sí tiene efecto anabólico, pero ¿qué significa esteroideo? Que viene de el colesterol o de los esteroides. Entonces es una hormona que su naturaleza es ¿qué? Lipídica. Pero entonces, ¿por qué se llama glucocorticoide? Porque el cortisol es eso. Es un corticosteroide, pero ustedes van a ver y le dicen glucocorticoide. Estimula la. ¿Por qué? Porque tiene efecto sobre la glucosa. No es que esté hecho de glucosa, sino que tiene efecto sobre la glucosa. Entonces,
El cortisol se produce ¿en qué estados? Sobre todo en estados de estrés emocional, estrés mental o estrés del cuerpo, o sea, en estrés fisiológico. Por ejemplo, que usted esté deshidratado, que no haya comido, que no haya dormido bien, que tenga algún tipo de dolor, se produce el cortisol. Es decir, ese estrés no es estrés solo mental. ¿Y el cortisol qué hace? Tiene efectos sobre la glucosa, no solo sobre la glucosa, sino sobre el metabolismo de proteínas, etc. Y tiene efecto, el problema del glucocorticoide ahora sí que es que cuando hay grandes cantidades, él sobre todo tiene efectos metabólicos, él no tiene efectos minerales. Y ahí entra otra palabra que se llaman los ¿qué? Estos son corticoides que tienen efecto mineral, o sea, tienen efecto sobre todo sobre el sodio. El cortisol no tiene efecto mineralocorticoide. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay grandes cantidades de cortisol, sí se comporta como mineralocorticoide. Entonces, si usted tiene unas concentraciones fisiológicas, o sea, digamos ahorita yo no desayuné y se eleva un poquito el cortisol, pues normal. O sea, no por eso usted, ¿sí? Pero si usted tiene elevaciones exageradas del cortisol, la concentración altísima de cortisol en plasma se comporta como mineralocorticoides, simulando el efecto ¿de quién? De la aldosterona, aunque no es aldosterona. Entonces empieza con la reabsorción de sodio. Por eso los pacientes que tienen niveles de cortisol elevados con el tiempo hacen ¿qué? Hipertensión arterial. ¿Y qué más hacen con el tiempo? Diabetes. ¿Y también qué pueden hacer con el tiempo? Cáncer. Porque los niveles altos de cortisol inmunosuprimen. Hay una, yo no sé si ustedes han visto en internet también, en Instagram, en videos de YouTube, una psiquiatra que es española, que habla de todo esto, de los efectos del estrés en la vida diaria, y lo explica para la gente del común, los mortales. Les explica cómo funciona todo esto en la parte mental y los efectos que tiene. No sé si lo han visto. Ustedes ven puro doctor Negrete y eso no sirve de nada. Puros videos del doctor Negrete, ¿eso para qué? Si van a ver médicos que valen la pena. Y esa vieja sí vale la pena. Marian Rojas. ¿Cómo? Marian Rojas. No me acuerdo cómo se llama. Es que yo no me acuerdo los nombres, sino lo que dicen. Entonces, pero sé que es española. No me acuerdo ahorita el nombre de ella. Marian Rojas. Creo que sí, pero no estoy seguro. Y entonces ella habla del efecto cortisol. El cortisol tiene un efecto de inmunomodulador. Por eso es que ustedes escuchan que cuando el paciente tiene alergias le dan ¿qué? Corticoides. Alergias no, bueno, sobre todo es que ahorita lo usan como si eso fuera. Pero ustedes ven que cuando tiene, por ejemplo, una dermatitis, ¿qué les dan? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez con una dermatitis y el médico les envía qué? Una cremita. ¿Qué tiene la cremita? Ustedes se aplican cosas y no ven. Pues me lo mandan a buscar para que ¡Ay! Siga creyendo que... Ustedes confían así de ciegamente, van a morir engañados. Se los digo de una vez. Ni siquiera en especialistas, con eso le digo todo. Y hoy en día con la calidad, incluso en especialistas, mal. Entonces no se confíen de eso. ¿Qué les envían? ¿Qué dice la crema? La crema dice hidrocortisona o betametasona. ¿Sí o no? Esos son corticoides.
se lo envían porque presuntamente el médico está sospechando que usted tiene una dermatitis atópica o una dermatitis de contacto y lo que usted tiene ese brote, pues es alérgico, una reacción inmune exagerada a algo que no debería ser y entonces le coloca corticoide tópico. ¿Para qué? Para a nivel de la piel inmunosuprimir y entonces le baja los síntomas. Problema, si usted usa esto mucho tiempo puede tener una infección micótica local. ¿Por qué? Inhibe el sistema inmunológico a nivel local. ¿Sí? Entonces los mastocitos locales se duermen, ya no captan antígenos, toda la parte migratoria, toda la parte leucocitaria no trabaja. Entonces básicamente, claro, el paciente dice, me mejoró bien, pero está inmunosuprimido. Por eso los corticoides no tienen que usarse por mucho tiempo. Ahora, se utilizan para la parte del dolor, porque ellos inhiben toda la producción a nivel del núcleo de las células inflamatorias, entonces disminuyen prostaglandinas, citoquinas, migración leucocitaria, o sea, inmunosuprimen desde la base de la cadena. Entonces, pues también tienen efectos analgésicos, por eso es que el paciente, usted escucha que hoy se coloca la combinación doble, la que siempre está. ¿Cuál es? Dicloidexa. Y los médicos también la hacen muy seguido. De hecho, los pacientes aprendieron eso de los médicos. Se usaba tan seguido y es tan bueno para controlar el dolor que los médicos lo empezaron a usar muy frecuente. Llega el paciente con mucho dolor. Y los médicos, para sacarlo rapidito del turno, ¿qué le colocaban? Dicloidexa. Claro, el paciente en un ratico ya no tiene dolor y se iba el paciente contento, pero no soluciona el problema de base. Quién sabe qué tendrá, un lumbago de origen muscular o una hernia discal, no sé. Entonces le colocan dicloidexa y los pacientes aprendieron eso y empezaron a replicarlo. Entonces ya ante el más mínimo dolor, dicloidexa. Le pego a los riñones y le pego a todo lo demás. Con el diclo le pego a los riñones, porque el diclofenaco es un AINE no selectivo, es decir, inhibe la COX-1 y la COX-2, y la COX-1 es fisiológica, disminuye la perfusión a nivel renal y disminuye las señales de supervivencia gástrica, entonces hace úlcera gástrica y empieza a tener insuficiencia renal. No es que por una sola dosis va a ser insuficiencia renal, no, realmente no, pero con el uso prolongado sí va afectando la función renal. ¿Y la Dexa qué es? ¿Qué es? Lo mismo, es un corticoide, pero es parenteral, no es tópico. ¿Qué es parenteral? Se coloca o por vena o por músculo. El problema de la Dexa, ¿qué es? Que la Dexa se almacena, o sea, usted la coloca y ella no empieza a hacer efecto inmediatamente, sino que se almacena y empieza a liberarse con los días. Entonces usted a los días de haber colocado Dexa todavía tiene niveles plasmáticos de corticoide muy superiores a los que nosotros manejamos normalmente. Por eso los pacientes que utilizan esto tan frecuentemente con el tiempo terminan siendo también hipertensos y terminan siendo diabéticos. ¿Hipertensos por qué? Por el efecto mineralocorticoide. ¿Diabéticos por qué? Porque estos corticoides tienen efectos sobre la glucosa, tienen efectos de insulinoresistencia, tienen efectos de glucogenólisis, de aumento de la glucosa plasmática, disminución de la creación de proteína, es decir, esto no sirve para crear músculo. No, o sea, puede causar daño no solamente por la toxicidad y la resolución de iones, sino también por el tema de la gluconeogenia, que es como una formación de glucosa que hace los riñones. Ah, sí, los riñones pueden hacer gluconeogénesis también. Entonces el paciente se vuelve diabético y los niveles altos de corticoide hacen que pierda masa muscular, y la masa muscular, la disminución de la masa muscular se ha visto relacionada a ¿qué? Riesgo cardiovascular. Entre menos masa muscular tengan, más riesgo cardiovascular tienen, porque entre menos masa muscular, más tejido graso.
Por eso es que ustedes no escuchan, nunca van a escuchar un fisicoculturista o estos manes hoy en día que hacen videos de fisicoculturismo recomendando que inyectarse Dexa o tomar corticoides sea bueno para crecer. No lo va a encontrar porque no tiene ningún efecto sobre la masa muscular. Entonces eso termina sucediendo. ¿Todo eso para qué? Por la pregunta del compañero, que él dijo, bueno, ¿y el cortisol? El cortisol tiene efecto mineralocorticoide cuando hay concentraciones altas. Hay dos maneras. Uno, que el paciente o el médico abuse de los corticoides. O dos, que el paciente tenga un tumor productor de corticoides. Hoy en día, esta es la número uno. En pacientes que tienen dolores crónicos, que tienen condiciones autoinmunes, los pacientes abusan mucho de esto, ¿sí? No van en control con el especialista ni nada, sino que se prednisona y mantienen esto. Entonces, esa es la cuestión con eso. Y bueno, y lo otro que se me olvidaba, que era hacía referencia a la psiquiatra. Esto, pues, inmunosuprime, y al inmunosuprimir se ha visto que incluso en el estrés se ve. Por eso ya habla de eso, que niveles altos de estrés disparan el cortisol, a usted le baja el estrés, pero el cortisol sigue más o menos 6 a 8 horas elevado. Entonces son 6 a 8 horas en que usted está inmunosuprimido. El problema no es que agarre una gripita, eso es lo de menos. ¿Cuál es el problema? Que las natural killer quedan inhibidas. Entonces dejan de reconocer los complejos de histocompatibilidad para detectar si hay células cancerígenas o no. Entonces acá empieza a producirse cáncer. Ese es el inconveniente. ¿Y en pacientes con dolor crónico qué solución podría haber? A ellos les usan una cosa que se llaman los inmunobiológicos, que son todos esos que ustedes escuchan que terminan en SUMAP, no sé qué SUMAP, todos esos, que actúan, digamos, inmunosuprimiendo, pero ya en cadenas más específicas, no desde arriba como hace el corticoide, que a todas las células inmunitarias les pega por igual, sino que ya empieza a ser más selectivo. Entonces hay inmunobiológicos que son más selectivos contra los linfocitos, por ejemplo, contra los anticuerpos, entonces no inhibe tanto la inmunidad natural, entonces no ocasiona ese problema en el paciente. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, eso es la dinámica de la función renal. Y ni siquiera hemos empezado todavía a hablar como tal de eso. Entonces, ahora sí, el primer paso para crear orina, ¿cuál es? Entonces sí, la filtración. ¿Que la filtración ocurre en dónde? Sí, y el glomérulo está compuesto ¿por qué? Pero está compuesto por dos grandes componentes. ¿Cuáles son? Sí, ¿y qué más? Cápsula y qué más. Cápsula y qué. ¿Qué hace falta? Capilares. La cápsula no es difícil, de hecho a nivel histológico ahí le dicen cómo es, que hay un tejido acá, pero acá hay un tejido mesangial y la cápsula se comporta como si fuera una especie de epitelio, ¿sí? ¿Para qué es la cápsula? Básicamente es para que lo que está aquí no se salga, para yo contener, eso es la cápsula. No le doy tanta relevancia, la relevancia está aquí, en esto. ¿Cómo es la dinámica capilar? Yo ya les dije, arteriola aferente, capilares, arteriola eferente. Y con estas dos modifico el flujo renal. ¿Cómo están conformados los capilares? Acá. Ahora sí se parecen las capas.
Señor, sí, ahora sí se puede decir las capas. No, ¿cómo así? Hay fenestración. Es una basal, una membrana basal. Básicamente es un capilar normal en el sentido que tiene su membrana basal y sus células ¿qué? Endoteliales. O sea, digamos, ahí cumple como la definición estándar de un capilar. Sino que las células tienen fenestraciones y bastantes. Y están en una membrana basal, lógicamente tienen que tener un sustento. ¿Estas fenestraciones para qué son? Claro, como acá va a pasar las sustancias y el agua que se van a filtrar, pues hombre, yo necesito que esto sea permeable. ¿Permeabilidad selectiva o no selectiva? ¿Selectiva o no selectiva? ¿Qué piensas? Pues eso va a ser selectiva para evitar el paso de proteínas. Exactamente, y de proteínas y de células. Y también, por ejemplo, de linfocitos, Proteínas y células. Entonces, de resto, deja pasar y entre más cercano sea el peso molecular al agua, mucho más fácil se filtra. ¿Sí? Un ejemplo, creo que por ahí hay algún Dayton que dice, si el agua tiene un índice de filtración de 1 y tiene un peso molecular de tanto, el sodio tiene un peso molecular de tanto y entonces en comparación con el agua es 0.9, un ejemplo. Algo así. Algo así. No es normativo que se aprendan esas cifras, sino que es que entre más soluble sea con el agua y entre más cercano sea el tamaño molecular del agua, pues más fácil se filtra. Entonces, ¿acá qué se va a filtrar? Agua, sodio, electrolitos en general y glucosa. ¿Qué no se debería filtrar? Entonces sí, proteínas, entre ellas la albúmina, pero pues proteínas en general. Profe, y en la de arriba va a entrar la mioglobina también. Y células. ¿La qué? La mioglobina de arriba. Mioglobina. ¿Pero qué? ¿A esto? Pero ¿Qué? según lo que viene ahí, es del 0.25% en comparación del agua. Ajá, pero entonces allá iba. Para allá iba. Y les iba a decir eso. Si ustedes leen en Gayton, hay unas proteínas que son pequeñas. Y creo que literal él lo dice que estas proteínas, al estar tan cerca del índice de filtración del agua, podrían pasar, porque están en 0.70, 0.60, pero nunca 0. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué creen que sucede? ¿Se filtran o no se filtran? La teoría allí es que parte de ellas no deberían filtrarse, pero parte de ellas es una persona membrana. Pero entonces la pregunta es, ¿eso sucede en condiciones normales? Pues si es del 0,35 o del 0,30, pues se encuentra en concentraciones en orina, pero no tan elevada. Y entonces, por ejemplo, si yo les hago parcial de orina, ¿por qué no me reportan mioglobina? Pues según lo que aparece en el aire, dice que eso se reportaba porque el nivel no es tan bajo, O prácticamente nulos. prácticamente nulo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O incluso pueden ser nulos. La pregunta es, si están pasando, ¿por qué habrían de ser nulos? Porque resulta que ahí entra que tengo una segunda barrera. Ustedes mismos encontraron la solución al problema. Lo que el compañero dice es verdad, hay unas proteínas que tienen un peso molecular muy chiquitico y se pueden filtrar por estas fenestraciones. Por tamaño sí se pueden filtrar, pero por carga no. Ah, sí, la barrera es negativa. Claro, entonces esta barrera de podocitos es negativa, tiene una carga negativa porque las proteínas que ellos tienen en su superficie, ellos forman aquí como un embudo, entre podocito y podocito forman un embudo, un canal estrecho, y acá en este canal hay matriz también extracelular que ayuda como si fuera una especie de gel. Entonces todo lo que se filtra tiene que atravesar este gel
de manera que no pasa tan rápidamente, sino que empieza a atravesar ese gel para darle tiempo a que estos podocitos y esta carga negativa de la zona repela lo que tenga la misma carga. Da la coincidencia de que las proteínas, independientemente de su tamaño, sean grandes como la albúmina o muy pequeños, tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, al intentar pasar acá, se chocan con esta barrera eléctrica y tienden a devolverse. Entonces, tienden a devolverse y por eso los niveles de muchas proteínas prácticamente son cero, por esta barrera extra, ¿sí? Eso era una de las diferencias entre capilares, ¿no? Que las arterias del riñón en general tienen esa barrera negativa. Tienen esta, sí, que no está, por ejemplo, en el hígado. Al hígado no le interesa eso. Entonces el hígado, y de hecho las fenestraciones en el hígado son más grandes y todo, para que tal cual las proteínas, ¿sí? Ingresen, pero acá no. ¿Por qué? Porque evolutivamente, o sea, sería incompatible con la vida que yo no tenga acá ningún tipo de filtro y las proteínas, por más pequeñas que sean, pasen. Porque las proteínas son muy costosas en la naturaleza. Son costosas. Entonces, al ser costosas, yo no puedo eliminarlas en la orina tan deportivamente. Generaría muchos problemas. Entonces, esta es la conformación del capilar que está a nivel glomerular. Y es la barrera que tenemos. Ahora, entra, las células, los eritrocitos o las inmunitarias, no pueden atravesar esta barrera de fenestración, ¿sí? O sea, estas no pueden atravesar estas células endoteliales fenestradas, no lo pueden hacer. Entonces, normalmente en el parcial de orina, pues, lo normal es que las proteínas estén negativas, sin embargo, usted va a ver que en algunos pacientes una cruz, ¿sí? Leucus, lo normal en la teoría es que no haya, pero ¿usted qué va a encontrar? 0 a 1 por campo, ¿sí o no? Hematíes, lo normal es que no haya en la teoría, pero ¿usted qué va a encontrar? 0 a 1 a 0 a 2 por campo. ¿Normal o no? Sí, sí. Por muchas barreras que yo tenga, ¿sí? A nivel fisiológico siempre va a haber algún tipo de fallo mínimo, un error mínimo, que yo excreto. ¿Esto en qué incrementa? Entonces, si yo veo que hay incremento en los leucocitos, pues yo tengo que determinar. Por ejemplo, un paciente que tenga una infección urinaria en vejiga va a tener leucocitos elevados. ¿Pero eso es por un daño de esta barrera? No. Entonces, ¿por qué? Porque al haber un estado inflamatorio en la vejiga, pues los leucocitos llegan a los capilares de la vejiga, ¿sí? Donde están produciendo la infección, las citoquinas, hay aumento de permeabilidad y ellos pasan, sencillamente. Lo mismo los hematíes, paciente que tenga una infección urinaria en vejiga, ¿sí? Y la infección urinaria está muy brava, pues la infección causa irritación, causa molestia, los mismos leucocitos llegan ahí, liberan enzimas, dañan, y el paciente va a tener hematuria, que puede ser macroscópica, o sea, ella ve, o puede ser microscópica, pero hay hematuria. ¿Quiere decir que esta hematuria es por un daño en esto? No, porque la infección es una infección urinaria baja, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cuál es el problema? Que ustedes van a tener que determinar si el problema es alto o es bajo, siempre. Sí, o sea, si es en ese caso, no sería por un daño en la filtración. ¿En cuál caso? De la infección. O ahí sería ya. Pero es que depende de usted dónde tenga la infección. Si la infección ya está a nivel renal como una pielonefritis, sí. Pero si la infección está en vejiga, o sea, está abajo, la infección no ha subido. ¿Y cómo lo determinan ustedes? Fácil. Por la forma de. Entonces, por la forma, que es lo que yo les enseñé, pero hay más trucos. Y ahí entra una cosa que ustedes han escuchado que se llama síndromes glomerulares.
y está el síndrome nefrítico. ¿Sí lo han escuchado? Y el nefrótico. ¿Cuál es la diferencia? Que el nefrítico, un estado inflamatorio que afecta esto, sobre todo la barrera endotelial y la membrana basal. ¿De quién? Del capilar glomerular. Esto no es tubular. Estas patologías son solamente de glomérulos, no son de túbulos. Entonces, nefrítico, ¿qué es? Hay un estado inflamatorio que ocasiona destrucción de esta zona. Entonces usted tiene una pérdida, sí, de la estructura normal, y acá hay fuga. ¿Fuga de qué? Acá hay proteínas y células, sobre todo hematíes, porque la inflamación acá a este nivel depende sobre todo de anticuerpos. Entonces son unos anticuerpos que se pegan, dañan y alteran la barrera normal. El ejemplo más clásico de síndrome nefrítico es cualquiera de ustedes que va por una amigdalitis a una consulta prioritaria. Va por amigdalitis. La amigdalitis está purulenta, está muy inflamado y les colocan, ¿qué les colocan ahí? La penicilina. Le colocan penicilina y empieza a mejorar. Ya a los 24 o 48 horas siente que ya puede comer, como que me siento bien. Termina, mejora, y por ahí más o menos como a las 2 semanas empieza que va a orinar y orina poquito y está con fiebre y va y orina sangre. Entonces va y consulta y le dice: doctor, mira, empecé con esto. ¿Qué ha tenido así de raro? No, pues hace 2 semanas tuve un episodio de amigdalitis, me colocaron penicilina. ¿Qué pasa? Que la amigdalitis, la faringoamigdalitis en adultos, muchas de ellas son por ¿quién? Estreptococo. Y el estreptococo, imagínense que en su pared tiene un conjunto de antígenos que cabe la posibilidad de que usted cree anticuerpos contra él, pero el anticuerpo se va a demorar unas 2 semanitas mientras sale el ¿quién? Unas 2 semanitas largas. Cuando la IgG sale, usted con la penicilina usted ya destruyó el estreptococo, ya no hay. El problema es de que estas inmunoglobulinas siguen circulando buscando un estreptococo que ya no está presente, y cabe la posibilidad de que aquí estas células expresen un antígeno más o menos parecido. ¿Sí? Una secuencia de pronto de aminoácidos o de proteoglicanos más o menos. Entonces el anticuerpo se pega aquí, reconoce esa zona como si fuera el estreptococo, y no solo eso, sino que al reconocerla propaga una reacción inflamatoria diciendo que reconoció el antígeno para el que lo habían creado. Se pegan un montón aquí, reclutan células inmunitarias que liberan acá encima, destruyen y se pierde esta continuidad. Ahora, ¿por qué el paciente entonces tiene hematuria? Porque esta es la primera barrera celular. Los podocitos no son tanto barreras celulares, son barreras contra proteínas. ¿Sí? Son barreras contra proteínas, no tanto contra células. La barrera celular es esto, endotelio y lámina basal, que lo daña completamente. Entonces el paciente tiene acá. Entonces en el parcial de orina, ¿yo qué voy a tener? Hematuria, que casi siempre en el nefrítico es macroscópica. Una orina de color como naranja o rojo franco. Una preguntita, por ejemplo, cuando ya hay una posibilidad de las cenizas aquí, ¿cómo, o sea, la misma unión capilar lo que hace es la ¿Para regular qué? niveles bajos de glóbulos rojos?
Lo que pasa es que es muy raro que yo me desangre por el nefrítico. Porque acá hay un montón de cosas. Resulta que a medida que yo estoy haciendo eso, yo intento reparar. Y a medida que yo destruyo, yo intento reparar. Y al detectar esto acá, se expone factor de von Willebrand. Entonces yo detecto acá plaquetas, coagulación. Al mismo tiempo acá esto se pega y destruye. Entonces yo estoy ahí jugando con eso. Por eso el paciente tiene, ¿qué? Oliguria. Mire que aunque tenga una alteración de la permeabilidad, el paciente orina menos, pero orina sangre. Sin embargo, no tanto como no va a desangrarse, pues, no va a desangrarse. Yo puedo durar en síndrome nefrítico un tiempito y no me voy a desangrar por eso. Que si el sangrado lleva un tiempo, se detecta a nivel renal y produce eritropoyetina, sí, puede que sí. Pero lo que no quiero que tengan en la cabeza es que esto me va a desangrar ya. No. Y de hecho el paciente orina menos. ¿Por qué orina menos? Todo lo que se pega aquí causa un efecto mecánico, que hace que es un efecto parecido como al que yo les digo del cabello en el lavaplatos, en el lavamanos. Usted ve que el agua se demora más en bajar, causa ese efecto. Entonces el paciente orina menos. Y va con la tríada característica de síndrome nefrítico, que es hematuria, oliguria e hipertensión arterial. Causa una sobrecarga de volumen. Entonces cursa con hipertensión arterial. Entonces el paciente orina menos, orina sangre, y es por esta cuestión. Hay diferentes tipos de síndrome nefrítico, pero el más clásico es el que yo les digo. Hay otros que son pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune y hacen eso. Por ejemplo, mujeres que tienen lupus. Entonces en algún momento del lupus pueden hacer esto, porque los anticuerpos que son autoanticuerpos se pegan ahí en esa parte a nivel renal. Ese es el síndrome nefrítico, básicamente. Que eso es una clase completa de medicina interna. Pero ¿cómo se soluciona? Como solucionamos casi todo en medicina, corticoide. Entonces ahí si usted le da corticoide, lo sopla de corticoide y ahí empieza a modularse. Digamos que se calma un poco esa producción de anticuerpos, le suelta el corticoide y ya estos anticuerpos circulantes se eliminan y digamos que se dejan de producir estos mismos anticuerpos. Digamos que al no seguirse exponiendo al antígeno por un tiempo, baja esa producción de anticuerpos y yo ya lo suelto y ya el paciente no pasa nada, pero cabe la posibilidad de que con algún tipo de infección respiratoria faríngea o infecciones de piel, porque en la piel está ¿quién? Estreptococo. Entonces haga nuevamente esto. Con cualquier infección de piel que nosotros tengamos o de garganta que esté el estreptococo, tenemos un chance de que hagamos nefrítico. ¿Sí? No necesita tener ninguna patología autoinmune ni nada. Ahí, ya. Pero después de ese ciclo de corticoide usted lo suelta y el paciente ya queda fino. Y la otra es el síndrome nefrótico. También tiene un componente autoinmune y tiene unas clasificaciones. Pero acá no ataca la membrana basal ni epitelial. ¿A quién ataca? ¿A quién cree que ataca? No, ataca a los podocitos. Anticuerpos dirigidos contra los podocitos, lo que causa destrucción podocitaria. Deja casi que intacta la membrana, aunque cuando la inflamación es mucha puede llevarse un poquito acá, pero es sobre todo dirigida a podocitos. Y entonces ¿qué sucede? Se pierde, se guarda todavía el componente celular, ¿sí? Entonces estos pacientes no van a tener hematuria, pero tienen una proteinuria elevada en rango nefrótico que puede superar los 2.5 gramos de proteína al día. Eso es bastante. Resulta que se lleva esta barrera, el paciente tiene pérdida de proteínas, sobre todo a expensas de ¿quién? Albúmina.
Por lo tanto, el paciente, ¿qué clínica creen que tendría? ¿Qué signo, qué síntomas? Ese es el primero. ¿Edema de dónde? ¿Unilateral o bilateral? Sistémico, bilateral, de donde sea. ¿Sí? No va a ser un síndrome nefrótico, va a tener edematizado solamente esta pierna. Edema, sobre todo en miembros inferiores. Entonces, si usted busca síndrome nefrótico, casi siempre le van a poner de tobillos hacia abajo. ¿Por qué? Porque por presión hidrostática favorece el edema. Muy raro que haga citis, no lo... Y eso no podría generar, por ejemplo, también ictericia. Ictericia, ¿por qué? Porque la hemoglobina se transporta ¿Por la qué? ¿Por la qué? Transporta la bilirrubina no conjugada. Por el transporte. Sí, puede ser. ¿Y qué otra cosa creen? Que va por ahí mismo también. Que tiene que ver con el hígado. Factores de coagulación. También. El paciente tiene tendencia a la hemorragia por la pérdida de factores de coagulación. ¿Y qué más? Pero mire que es paradójico. Puede tender a la hemorragia por la pérdida de factores de coagulación, pero puede tender también a la formación de trombos. ¿Por qué creen? Pues por el mismo diagnóstico de coagulabilidad. ¿Pero por qué? Porque Pero el líquido se retiene no a nivel plasmático, sino intersticio. Y para usted hacer trombo tiene que hacerlo intravascular. Porque el hígado también se sintetizan factores. Aumento del eje sí, sin embargo estos no cursan con tanta hipertensión como el nefrítico, pero sí hay activación del eje. ¿Por qué? Por la pérdida de líquido. Pero la lesión no se debería ¿Cómo? ¿Cómo? llevaría a estos sanguíneos, pues también en la coagulación. Y resulta que hay una cosa que se produce en el nefrótico que es hipercolesterolemia. Resulta que al perder las HDL, él intenta reponerlas, pero como crear HDL es muy difícil, no, es muy demorado, porque las HDL es una macroproteína con un poquito de lípido. Entonces él lo que intenta hacer es suplantar eso con LDL o VLDL, que son de baja densidad, más lípido que otra cosa. Entonces esto eleva muchísimo los niveles de colesterol, y al elevar los niveles de colesterol aumenta la viscosidad sanguínea y aumenta la coagulabilidad. Entonces, aunque tenga pérdida de factores de coagulación, no es que esté absolutamente sin factores de coagulación. Entonces, los pocos que están pueden verse activados por esto. Esto causa lesión endotelial y el paciente con nefrótico puede hacer trombos. Ahora, ¿por qué el paciente con nefrótico activa el eje? Por el mismo ¿Qué pasa que tenga edema? Entonces, pérdida líquido hacia el intersticio, pero hay otra razón. Esto obviamente bajaría la volemia, pero hay otra razón. No es por la reacción inflamatoria de los. ¿Cómo? Por ejemplo, Sí, por la salida de volumen hacia el intersticio, pero ¿por qué más? tengo una pregunta. ¿No supone que es una reacción inmunológica, no? Sí. Eso debería aumentar la inflamación, por lo que si aumenta la inflamación aumenta la permeabilidad muscular. Técnicamente, pero mire que no hay salida de hematías ni nada, sino que netamente podocitos. Pero ¿por qué más disminuye la volemia? Uno, salida de líquido del intersticio, ¿por qué más? ¿Cuál es la otra? La disminución de las proteínas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la disminución de proteínas? Pero profe, no sería por la misma hipercolesterolemia que estaría afectando la arteria renal y habría una hipoperfusión. O sea, hay hipoperfusión sobre todo por la salida de líquido del intersticio. Y la otra más importante, ¿cuál es? Tiene que ver con la salida de las proteínas, que está orinando proteínas. Y al orinar proteínas, ¿orina qué? Básicamente por presión coloidosmótica, las proteínas se traen toda la orina. Entonces él tiene aumento ¿de qué? Del volumen urinario.
pero en un primer momento, porque si ya está deshidratado, pues no va a tener aumento del volumen urinario. Entonces, en un primer momento tiene aumento de volumen urinario porque orina más proteína y la proteína por presión coloidosmótica jala más agua. Entonces, esta es la segunda, ¿sí? Pérdida de agua por orina. Entonces, tiene una poliuria. Entonces, está orinando más. Eso es inicialmente, sí. Inicialmente, claro, porque si ya está deshidratado, muy poquito, sigue orinando proteínas en gran cantidad, pero ya no arrastra tanta agua por la misma disminución. Y la contrarregulación que hace el mismo eje, entonces empieza a cerrar. Ahora, esto pues entonces activará el eje, que el paciente pues va a tener más sed, el paciente va a orinar luego menos, porque al activar el eje pues activa la antidiurética también. Entonces todos estos mecanismos empiezan a encontrarse, los fisiológicos tratando de contrarrestar los patológicos, usted va a tener una combinación de estos. ¿Cómo se regula esto también? También inmunomodulando para que estos anticuerpos que están atacando los podocitos bajen y poder solucionar el inconveniente. El edema puede llegar a ser tanto que en niños puede hacer edema escrotal, edema de párpados, ¿sí? Edema de párpados por la hipoalbuminemia. Ascitis es muy raro que haga, porque para que uno haga ascitis tiene que tener dos condiciones: caída de las proteínas y que haya una presión en la porta sobre todo. Por eso en los cirróticos es tan fácil que se den ascitis, ¿sí? En el resto no. Entonces es muy raro que se dé ascitis en ellos. Y esas son las dos principales enfermedades que atacan el glomérulo. Ahora sí, yo cómo sé entonces si el paciente tiene un nefrítico o es una infección urinaria. Habiéndole dicho eso, ya es muy fácil. Porque si yo le tomo parcial de orina, No tendría tantas proteínas. claro, y es que yo le tomo parcial de orina. Si es una infección urinaria, ¿qué va a salir en el parcial de orina? Entonces leucos, ustedes van a encontrar que leucos pueden salir de 30, digamos, a 50 por cam, están elevadísimos, pero pueden elevarse más. Esto no es indicativo tanto de la gravedad, porque usted puede encontrar pacientes con 100 leucos por campo y está casi que sintomático. Hay una leve, sí, entonces esto no necesariamente se relaciona con gravedad. Hematíes, ¿cómo sería? Cilindros, no, pero entonces acá estamos hablando de la infección urinaria. Entonces hematíes digamos que 20 a 30 por campo. No me reportan nada más. Si no me reportan nada más, quiere decir que la morfología está normal, no hay cilindros eritrocitarios ni hay nada, solamente son hematíes comunes y corrientes, 20 a 30 por campo. ¿Qué otra cosa va a reportar? Nitritos. ¿Sí o no? Que es que los nitritos ya son como parte del metabolismo de las bacterias en el tracto urinario, producen estos desechos, entonces nitritos, entonces dicen nitritos positivos. Proteínas. Una cruz. Y ya, y esto es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos para saber si esto es esto y el paciente? Tenemos que evaluar esto y el paciente. ¿Cómo hacemos para saber si es una infección urinaria o si es un nefrítico? Primeramente, si la bacteria está aumentada, quiere decir que hay infección. Ah, esa es la otra. Y ahí, entonces sí, entonces aparecen en sedimento, aparecen bacterias. Pero no van a decir cuál, porque eso es con el cultivo. Entonces en sedimento aparecen bacterias. Sin embargo, yo puedo tener bacterias en sedimento y técnicamente ser normal. Porque por eso ustedes ven que hay en los cultivos es a partir de ciertas unidades formadoras de colonia. Entonces, Las proteínas, usted nos dijo anteriormente que eran 2.5 gramos de proteína al día, entonces deberían estar controlados de eso. pero los de 2 gramos hacia arriba es en el nefrótico. El nefrítico tiene proteinuria, pero tiene menos. En ese caso no se debería hablar con el paciente para la coloración de la orina.
es que la coloración, como acá ya está en hematuria, va a ser como un color naranja, o ellos dicen un color colombiana, haciendo referencia a la gaseosa, o un rojo franco. Dice, no, dice, doctor, es la orina de color como amarillo, pero, o sea, ahí se ve que sale sangre. ¿Cuál es el primer dato para distinguir si es una infección urinaria o es, no sé, es un nefrítico? Está sencilla. Uno, los hematíes, si nos referimos solo al parcial de orina. Hematíes. ¿Cuántos? Pues no importa. Lo importante es que la morfología no está alterada, lo que me indica de entrada que esto no es un sangrado alto, sino que es un sangrado bajo. O sea, viene del ureter, o viene de la vejiga, o viene de la uretra. También que el paciente cruce con oliguria. Entonces ahí ya nos vamos a ver la clínica del paciente, pero antes de irnos hasta allá, los nitritos positivos son indicativo muy fuerte de que puede haber infección. Ya hay otro punto para la infección urinaria. Entonces acá ya llevamos 2 puntos para infección urinaria. Ahora miramos al paciente. Y el paciente, toca preguntarle, entonces el paciente no está oligúrico, está orinando normal. ¿Punto para quién? Punto para infección urinaria. Está orinando técnicamente normal, pero sobre todo más importante que esté orinando no normal es si le arde o le duele al orinar, porque son síntomas irritativos de infección urinaria. Entonces casi siempre es mujer joven y va a decir sí, hay disuria. Cada que orina siente la molestia, le arde, le duele. Y hay otro síntoma irritativo, polaquiuria. No, tengo que estar cada 5 minutos allá porque, o sea, orino, 10, 15 minutos, otra vez ganas de orinar. Ese es otro síntoma irritativo. Y el otro es tenesmo. Yo voy orino y quisiera no levantarme del baño porque sigo con ganas de orinar. O sea, termino, no sale más, pero quedo con ganas de seguir orinando. Tenesmo. Todos estos son síntomas irritativos urinarios, que en la mayoría de casos los médicos dan tratamiento solo con esto sin ni siquiera hacer el parcial de orina y está bien, la guía lo permite. La guía lo permite. Pero siempre apóyense de esto. Entonces, otro punto para la infección urinaria. ¿Ha tenido fiebre? ¿Qué creen? ¿Ha tenido fiebre o no? En la infección urinaria baja normalmente no hacen fiebre. Las niñas que pronto hayan tenido infección urinaria, muy rara vez, si fue cistitis, no hicieron fiebre, era el puro ardor para orinar. La infección urinaria baja no hace fiebre, la alta sí. Entonces, punto para la infección urinaria baja, porque si hubiera tenido fiebre, muy probablemente relacionada con el nefrítico, relacionado a la inflamación. Le tomamos la tensión arterial, no está hipertensa. Infección urinaria. No tiene tensión de la orina, no está hipertensa, no tiene ningún tipo de edemas, nada. Entonces, infección urinaria. Con todo esto, ¿qué estamos pensando? Que pues probablemente la paciente no tiene un trastorno glomerular, sino que tiene un trastorno bajo en la vía urinaria infeccioso. ¿Sí? Ahora súmele a eso si queremos meterle los antecedentes. Es que el diagnóstico básicamente es como una investigación exhaustiva que uno hace para buscar culpables. Si a eso usted le suma los antecedentes, ella le dice, sí, yo sufro infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué? No, es que yo, o dice, no, sí, es que yo hago duchas vaginales, o yo orino muy poco, o yo sufro estreñimiento, o eso me sucede con mi pareja cada que se cambia la marca del preservativo, o cada vez que tienen relación sin preservativo, o X o Y. Hay mujeres que según cada factor se predisponen. Entonces ahí está la cuestión. Y se confirma dando el antibiótico mejora. ¿Sí? Entonces ahí sería. Cosa contraria, ya no me extiendo más. Cosa contraria que ella le dijera eso. Hace 2 días que no orino casi.
estoy orinando sangre, doctor, o estoy orinando como un color naranja, usted le hace el parcial de orina y que le va a encontrar leucos, también elevados, ¿sí? Entonces puede encontrar, no sé, 30, 50 o más. Hematíes igual, 30, 40, 50 o más por campo. ¿Qué más? Nitritos, probablemente negativos. Y bacterias en sedimento, probablemente negativas, probablemente. ¿Y qué pasaría con los hematíes? Dismórficos, le van a decir dismórficos o con alteración de la morfología, o le van a decir también cilindros eritrocitanos, que yo ya le expliqué qué era. Proteinuria, pero entonces le reportan por ahí 1 o 2 crucecitos. ¿Sí? No rango nefrótico, no rango nefrótico. Básicamente eso sería. El paciente cursaría con hipertensión arterial. Sí, estaría cursando con hipertensión arterial. Entonces le vamos a tomar los signos que tenemos. Entonces presión arterial elevada, frecuencia cardíaca puede estar o no comprometida, no necesariamente. Y le tomamos temperatura normalmente está elevada, casi en febrícula o en fiebre. Eso en signos vitales. Y ya lo demás, examen físico, pues podemos encontrar edema por la sobrecarga hídrica de la oliguria, ¿no? La oliguria, aunque no necesariamente. ¿Por qué? Porque en un ambiente como Cúcuta, pese al calor que hace, las personas no se hidratan muy bien. Entonces, aunque ya tenga una sobrecarga hídrica y no esté orinando casi, ¿sí? Muy probablemente tampoco está reponiendo. Entonces está ahí como en un estado de equilibrio. No orina, pero tampoco está aportando. ¿Sí? Y esto de no orina, acuérdense que no es que no orina, orina menos. ¿Sí? Orina menos. Entonces, edema puede estar, y si está presente sería ¿por qué? Si fuera una pregunta de examen. ¿Cómo diría el enunciado de esa respuesta? Primero por la pérdida de proteína. No, porque no, bueno, si un solo enunciado, entonces yo les digo, en un paciente con síndrome nefrítico, ¿cuál sería la principal causa de edema si llegara a presentarse? A. Disminución de la presión colitosmótica plasmática. B. Disminución de la reabsorción. C. Aumento de presión hidrostática. D. Ninguna de las anteriores. Aumento de presión hidrostática. Pero profe, si estamos hablando de esta paciente, ya no está tomando el agua para reponer la que está perdiendo, entonces... Tiene aumento de presión hidrostática porque no está eliminando. ¿Qué? No está eliminando. Aunque no... Por eso les digo que si el paciente llegara a tener edema, esa sería la causa. No necesariamente va a estar en todos los pacientes, depende de su estado de hidratación. ¿Sí? Pero si llegara a tenerlo, esa sería la causa. Porque la proteinuria no es lo suficiente para causarme el edema, sino que básicamente es que no está orinando. Si nosotros orinamos al día, digamos que alrededor de 1 litro y medio, ella está orinando 200 cc al día, 300, 400, ¿sí? Entonces disminuye mucho. Y aunque no tome agua, sí va a generar agua producto del metabolismo de lo que come, o lo va a tener de las frutas o del jugo o de lo que come en el día. Esa paciente, no porque está orinando, entonces absolutamente no va a consumir nada, muy raro. Sí, por eso yo les digo, tienen que hacer la pregunta, y si la pregunta dijera, paciente con síndrome nefrítico que tiene edema, ¿cuál sería la causa? Pero el aumento de la presión hidrostática se daría por la hidratación del paciente. Sería por hipervolemia. Por el estado de hidratación que esté, pero por la hipervolemia en la que está ella. Sí, ella o él. Entonces, esa sería la causa. ¿Ve? Tienen que buscar la causa más racional. Listo, muchachos, eso sería. Creo que ya es suficiente. ¿Clarito, sí o no? Pero, por ejemplo, en esta muchacha le plantea una hipervolemia, pero no está deshidratada. Eso eventualmente no se vuelve una
en sangre, o sea, ella tiene la atención aumentada, tiene